La comunidad laboral y estudiantil del TEC-NM Campus Mazatlán presenta Una Semana en el ITMAS, auspiciado por Radicultura, un semanario que da a conocer a todos nuestros radioescuchas los acontecimientos académicos, de investigación, deportivos y culturales más destacados del Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán. Ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura radiofónica que estamos seguros disfrutarás. Una Semana en el ITMAS, conducido por Leonor Peraza y Ramiro Martínez. ¿Conoce las redes sociales del TEC-NM Campus Mazatlán? ¿No? ¿Qué esperas para tener información al momento? Estás a un clic para suscribirte a nuestros canales de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Sigue nuestras redes sociales oficiales y sé parte de nuestra comunidad TEC-NM Campus Mazatlán. Somos picudos, somos ITMAS. Muy buenas tardes, estamos en el programa Una Semana en el ITMAS en una edición especial por el Día Internacional de la Mujer en este año 2022. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Pues en este programa del 2022 vamos a hablar sobre el tema. Este año el tema es igualdad de género. Hoy para un mañana sostenible. ¿Qué nos puede decir la maestra Gaby sobre este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y debo comentar algo acerca de un término que acabas de utilizar, que muchas veces lo tergiversamos, lo malentendemos. De hecho, lo correcto es decir equidad de género, porque lo que estamos buscando es equidad más que nada en cuanto a derechos y obligaciones también, ¿no? Pero igualdad, con todo respeto, pues se me hace que iguales, no nacimos iguales y no somos iguales. Hacemos unas cosas que los otros no pueden. Por ejemplo, un hombre pues dar a luz no puede, evidentemente. Nosotros no tenemos la fuerza física que tienen ellos jamás. Entonces son diferencias que igual hacen que de alguna manera nos complementemos, ¿no? Y eso es un asunto que pues finalmente la naturaleza es muy sabia. Entonces, en efecto es una conmemoración el día 8 de marzo porque se conmemora precisamente la lucha de otras mujeres en otros momentos por lograr precisamente la equidad de obligaciones, de derechos. No siempre vamos a tener las mismas obligaciones todos y no debería ser, sobre todo cuando se trata de un trabajo remunerado que muchas veces requiere más responsabilidad de un género que del otro, tal vez por el mismo pago. Entonces, es una buena oportunidad para reflexionar sobre eso, ¿no? Realmente no creo que pretendamos ser iguales, iguales hombres y mujeres, o igual del género que se trate. Simple y sencillamente lo que se busca es la equidad en cuanto a derechos y obligaciones. Ese es mi parecer. Maestra Patti Saracho, ¿qué nos puedes decir a lo largo de todos estos años? Pues aunque muchas personas seguimos insistiendo en que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres en algunas cosas, pues sí ha habido una evolución. ¿En qué aspectos cree que está más evolucionado la situación de la mujer y en qué aspectos aún seguimos todavía en pañales? Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a la maestra Gaby, a ti, Leonor, y a todo el auditorio que nos escucha y que nos observa en los diferentes medios. Creo que esta lucha que comenzó hace muchísimos años ya y que era para que la mujer pudiera ocupar espacios donde pues no se le permitía, no era permitido que una mujer ocupara un puesto en una empresa o hace muchísimos años, simplemente que la mujer trabajara y que fuera remunerado su pago, o sea, que recibiera un sueldo, era impensable. Y actualmente creo que la mujer, voy a hablar de la ciencia y la tecnología, que es a lo que nosotros nos dedicamos,
ya ha tenido grandes posibilidades, oportunidades de participar. Voy a hablar de las ingenieras que viajan al espacio ya, que son astronautas, o las premios Nobel que hemos tenido a lo largo de la historia también. Creo que la mujer está ocupando ya grandes espacios. En la política también ya se han creado leyes para que haya espacios para hombres, para mujeres. Desafortunadamente se ha tenido que estar luchando, y otras mujeres antes que nosotras han sufrido y han padecido y han luchado para que nosotras hoy podemos estar aquí grabando un programa de radio. Imagínense, hace muchísimos años, pues solamente los caballeros eran los que podían hacer muchas cosas, ocupar cargos también en instituciones, donde ahora ya podemos ver directoras, directores, CEOs de empresas, tomadores de decisiones, que pues verdaderamente es importante que haya también hombres y que haya mujeres para que se pueda socializar y que haya participación de ambos. Creo que, retomando un poquito de la pregunta anterior, es una conmemoración, sí, debemos de hacer ruido, sí, debemos de levantar la voz, sí, también, de aplaudir lo que hemos logrado hasta hoy y de seguir buscando que la mujer también sea reconocida y sea valorada y pueda ocupar también espacios y que se les den mayores oportunidades. ¿Cómo ves, Gabriela Suárez, la maestra Gabriela Suárez, la tenemos aquí de invitada? ¿Cómo ves el rol de la mujer, el multitask, el rol de la mujer que no deja de ser madre de familia, ama de casa, mujer trabajadora, profesionista, estudia, trabaja? ¿Cómo ves ese rol de la mujer? Era parte de lo que comentaba yo hace un momento, ¿no? La mujer a lo largo de su historia ha luchado por ocupar espacios, como decía la maestra Patricia, espacios en donde antes era impensable que existiera una mujer. Sin embargo, en muchas culturas como la mexicana, seguimos ocupando el rol de ama de casa, llueva o truene, ¿no? Finalmente. Y curiosamente, aquí en nuestra cultura, la gran mayoría de los hombres, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría de los hombres no ocupa jamás un espacio en las labores domésticas. Y eso lo vivimos, o lo vemos de alguna manera. Nos toca como mujeres, todavía a nosotras, para futuras generaciones, tratar de cambiar eso. Como dicen ustedes, estamos conmemorando este Día Internacional de la Mujer, pero también debemos desde nuestra trinchera aportar nuestro granito de arena para que todo ese tipo de situaciones, con el tiempo al menos, que nuestras hijas, nietas, no deban sufrir ese tipo de situaciones, ¿no? Que finalmente lo que yo comentaba en un principio, la equidad se refiere tanto a derechos como obligaciones, porque finalmente nosotras peleamos derechos en algún momento, ¿no? Todavía, de lo personal, a mí me tocó ir a entregar currículums a empresas que me dijeron, traes un currículum muy bueno, lástima que seas mujer. Eso es caso de la vida real, ¿no? Y me lo dijeron así en mi cara. En aquel tiempo no había tanto, estoy hablando de 20 y tantos años. No había la defensa que hay ahora por la equidad. A estas chicas, nuevas generaciones, ya les tocó un camino un poco más allanado en ese sentido, ¿no? Pero aún así, tenemos nosotras la tarea como jefas de familia y como tal vez futuras abuelas, tratar de entender un poquito esa parte, ¿no? Que nos corresponde a nosotros, en las futuras generaciones, ir dejando un granito de arena para que estas situaciones vayan cambiando. No podemos cortarlas de tajo definitivamente en este momento, pero sí nos corresponde educar para lograr un cambio verdadero. A pesar de que el rol de la mujer se ha revalorado, maestra Patricia Saracho, pues la mujer debe estar consciente de cuáles son sus derechos y cómo defender esos derechos. Entonces,
está muy, muy involucrado lo que es la parte de la educación. ¿De qué manera crees que influye en que la mujer tenga o no la capacidad de haber sido estudiante, por ejemplo, de que quizás en los lugares en donde hay menos educación, es en los lugares en donde hay más desvalorización de la mujer? ¿Qué opinas? Bueno, primeramente creo que la educación empieza en casa, ¿sí? Viene de lo que recibimos de parte de nuestros papás, de nuestros abuelos, nuestros tíos. Y en cuanto a las oportunidades de educación que mencionas, pues sí, efectivamente todavía vemos una brecha en las zonas rurales, en las zonas más alejadas de la ciudad, que es donde están las universidades o las escuelas, el acceso a una educación y a una educación de calidad. Creo que desde mi punto de vista, y bueno, estadísticamente también está comprobado que en las ciudades hay más oportunidades porque hay más escuelas, hay más acceso. Tenemos sistemas de becas, tenemos algunas fundaciones que apoyan, también las propias escuelas que exoneran algunos pagos, generan algunos descuentos, pero a veces lo más caro no es la escuela. Bueno, vivimos en un país donde la educación se supone que es gratuita, la educación pública hasta cierto nivel, pero el traslado, o sea, imagínate una persona que vive a 2 horas, 3 horas de una ciudad donde hay una universidad y que no cuenta con los recursos económicos para trasladarse o para una manutención y poder acceder a, vamos a hablar de preparatoria y educación superior, ¿no? Que se supone que el acceso a la educación básica pues es más común. Creo que esas zonas todavía rurales o más alejadas de las ciudades son las que desafortunadamente no tienen el acceso a la educación, pero en cuanto a capacidad, el hombre y la mujer tenemos la misma capacidad intelectual, no física, intelectual de aprender cualquier oficio, cualquier carrera técnica, etcétera. Creo que tenemos la misma capacidad. Comentaba la maestra Gaby algo que yo siempre lo he dicho, no somos iguales. El hombre tiene sus capacidades y la mujer tiene las suyas, ¿no? Entonces, el tema físico, por ejemplo, hay que reconocerlo. La naturaleza así nos creó al hombre y a la mujer. Sin embargo, pues hay espacios, hay actividades que no debemos de discriminar a una mujer o a un hombre. Todos tenemos la capacidad de desarrollarlo, sobre todo en el tema intelectual. Esa es mi opinión. En el caso, maestra Gaby, en el caso de la igualdad de género y la equidad de género, en que ahí hay algunas discrepancias o a lo mejor malos entendidos, en que utilizamos mal los términos quizás en ese concepto de igualdad y de equidad de género. ¿Crees que los valores y las actitudes, las creencias influyen en ese tipo de conceptos de equidad, de igualdad de género? Por supuesto. Aquí en México se creó hace ya varios años precisamente el concepto de equidad de género con todo y sus conceptos alternos para poder definir algunas cosas que eran importantes delimitar, ¿no? Lo que contaba la maestra Patti, lo que decía yo hace un rato, no somos iguales, todos los géneros de los que se trate, no solo hombre y mujer. Sabemos que en la actualidad no quiero caer en discrepancias porque pues hay muchos géneros ya definidos, reconocidos y es totalmente respetable. En realidad, pues nadie pretende ser igual a otro, por eso no se alega el término igualdad, sino equidad por aquello de los derechos y obligaciones, ¿no? Yo concuerdo con la maestra de que capacidad intelectual, de hecho, hasta nosotras tenemos la capacidad de multitareas, cosa que los hombres como que se les complica un poquito más también por su misma naturaleza, ¿no? Y está bien. Si a nosotras se nos facilita más la multitarea es porque precisamente la naturaleza en su sabiduría nos dio esa capacidad para poder atender
este hogar, este trabajo, hijos, en fin, todo al mismo tiempo y lo tenemos que hacer y todavía lo tenemos que hacer, ¿no? Es algo que todavía está muy arraigado. En cuanto a lo de en nuestra cultura, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de nuestra cultura, la mexicana. Aquí en México hay diferentes, pero muy diferentes costumbres, lo voy a llamar así. Ahora por los noticieros nos enteramos que todavía hay lugares en México donde a la mujer se le considera una moneda de cambio. Es decir, la pueden vender al mejor postor para que se case y tenga hijos. Y la mujer no tiene ni voz ni voto. Es terrible, es terrible. Nosotros lo veríamos pues, muy, muy mal, ¿no? Es terrible, pero desafortunadamente aún existe ese tipo de cosas. Existen lugares donde la mujer no puede caminar al lado de su pareja, tiene que ir unos pasos atrás, todavía. Entonces, para nosotros aquí, a lo mejor en nuestro Mazatlán es impensable eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, no es cierto, aquí no existe eso, a lo mejor aquí no, pero hay partes de México donde todavía están arraigadas esas costumbres y eso es lo que hay que trabajar. Les decía hace un momento, ¿no? Nos toca a nosotras como forjadoras de futuras generaciones, precisamente sembrar nuestro granito de arena. No pretendemos igualdad realmente, ¿no? Porque nunca vamos a ser iguales. Simple y sencillamente que nos consideren un ser humano a la par, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Así, un ser humano a la par. No de que caminar 2, 3 pasos atrás o que te puedan vender como un objeto. Eso pues no, ya no debería suceder en ninguna cultura, creo yo, ¿verdad? Pero finalmente son costumbres que a lo mejor a mí, a ti, Leo, a ti, Pati, no nos va a tocar desarraigar así de un tajo. Pero creo que sí podemos contribuir con nuestro granito de arena. Definitivamente la mujer es amor, es creación, es fuerza, la mujer es belleza, la mujer es la vida misma expresada en todo su esplendor. Ser mujer para mí es fortaleza, es luz. Hemos demostrado que tenemos cualidades importantísimas y que si se llegan a complementar con las cualidades de los hombres, pueden surgir cosas extraordinarias. Afortunadamente, tenemos el privilegio de vivir en un siglo lleno de oportunidades para poder crecer a nivel educativo, laboral y familiar. Ser mujer es dedicarse con amor y pasión a la familia, a los amigos y al trabajo, multiplicándonos siempre para poder dar lo mejor de nosotras mismas. Es por eso que las mujeres siempre, siempre debemos sentirnos orgullosas de lo que somos, de lo que hemos logrado y de lo que podemos lograr. La mujer puede ver al mundo y reaccionar ante él de una manera muy distinta como lo hacemos nosotros, en muchas de las ocasiones de manera muy positiva, a la que nosotros no logramos. Considero que este planeta es mejor, o es mucho mejor gracias a las mujeres. Feliz Día de la Mujer. Este día de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, escuchamos un bombardeo de información por todos lados, por todas las redes sociales. Hay varios años que ha sido muy importante las marchas que realizan las mujeres el 8 de marzo. ¿Qué tan importante crees, Patricia Saracho, que se hagan estas marchas? Porque es importante alzar la voz, es importante dar nuestro punto de vista, expresarnos, pero ¿qué importancia tendrá que marchen ese solo día? O sea, en 365 días del año es importante alzar la voz como mujeres. ¿Cuál es tu opinión? Yo estoy de acuerdo en que haya marchas, pero en algunas ocasiones pues ya sabemos que hay marchas pacíficas
y hay marchas donde hay violencia, destrozos, que principalmente afecta a los comercios que están instalados en las calles y ya saben que la pinta, algunos cristales quebrados. Yo estoy en contra de eso, estoy en contra de la vandalización de los espacios, pero sí estoy a favor de las marchas. ¿Por qué? Porque si nosotras como mujeres bajamos la guardia y dejamos de conmemorar o dejamos de celebrar, de reconocer todo lo que hemos avanzado, creo que si lo dejamos de hacer, se podría perder todo el espacio que ya hemos ganado, este reconocimiento que hemos ganado, que nos ha costado, y lo comentaba la maestra Gabriela, a mí también me han rechazado de algunos trabajos por ser mujer. Y que me dice, estaría súper bien. Y quiero decir que también sufrí discriminación en alguna vez. Yo sé que el tema no es discriminación, pero en alguna ocasión también sufrí discriminación por la edad. O sea, me dice, es que tienes dos cosas. Eres mujer y estás muy joven, pero estás excelente preparada. Entonces, creo que tenemos que seguir luchando y por eso sí estoy a favor de que existan estas marchas, estos movimientos, siempre y cuando sean pacíficos. Acuérdense que cuando nosotros hacemos alguna manifestación o algo, expresarnos, siempre y cuando pues debemos de respetar a los demás. El respeto al derecho ajeno es la paz, como lo dijo don Benito Juárez, y esto debe de ser, para mí es algo primordial. Entonces, sí estoy de acuerdo siempre y cuando sea de manera pacífica, sin afectar a otras personas. Maestra Gabriela Suárez, ¿qué más le podríamos decir a las mujeres, a las que aún están sometidas? Quizás aún dijeras, ahorita estabas comentando, ni la maestra Patti, ni yo, ni tú, quizás lo estamos viviendo, pero aún en la actualidad podemos darnos cuenta por algunos jóvenes que inclusive hay violencia en el noviazgo, la muchacha no se valora, en los matrimonios, amigas, no sé, que nos cuentan que todavía, aún siendo mujeres trabajadoras, están a expensas de que el marido haya, no sé, violencia económica, que les limita sus gastos. O sea, ciertas pláticas que escuchamos nosotros aún en la actualidad, donde la mujer sigue dando pasitos atrás, no hacia adelante. ¿Qué opinas tú, Gabriela Suárez? En efecto, todo empieza en casa. Todo empieza en casa. Depende de lo que veamos en casa, es lo que aprendemos, desafortunadamente. Tenemos todavía algunas madres, abuelas de familia, no en mi caso, ¿verdad? Afortunadamente, pero que pensaban que eso era correcto, que el ser una mujer obediente implicaba obediencia absoluta. O sea, no tenían una pareja, esos señores, tenían una como esclava y que estaba nada más dispuesta a asumir órdenes. Hay muchas cosas que podemos retomar de nuestra cultura que son muy buenas, como el hecho de tener familias integradas. Eso es invaluable en nuestra cultura. Tener una familia unida, pegada, que conserve ciertos valores, que te apoyen en todo momento, que en otras culturas no lo tienen. O sea, los padres tienen hijos, crecen y adiós, y ya, si te vi ni me acuerdo, ahí te ves, y se desentienden tanto padres de hijos como hijos de padres. Entonces, en ese sentido tenemos esa suerte todavía de tener ese tipo de relaciones familiares. Sin embargo, también no hay que desconocer que hay muchas mujeres que tal vez por la educación que les dieron seguramente están dispuestas a ser esclavas, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Todavía una mujer que trabaja a veces necesita el permiso del marido para poder gastar un peso de lo que ella misma gana. Entonces sí es una situación complicada. Yo creo que se debe balancear todo, ¿no? Como les decía, el hecho de tener una pareja, como su nombre, parejo, todo parejo, igualdad en cuanto a equidad, perdón, en cuanto a obligaciones, derechos,
en fin, quehaceres, incluso domésticos. Sería espectacular todo eso. En la actualidad ya hay familias que funcionan así y funcionan bien. Sin embargo, nos queda mucho por hacer. A esas mujeres que todavía están bajo ese yugo, y lo digo yugo porque pues, igual a lo mejor a ellas les parece bien y está correcto, está perfecto. Sin embargo, habrá generaciones futuras que ya no lo vean bien. Habrá que ir de alguna manera ajustando esos valores de manera que no les moleste tampoco, que no se sientan violentados en cuanto a ese cambio de paradigma, pero sí es importante que la gente en general valore a las mujeres. No estoy hablando solo de las mismas mujeres, ¿no? Sino de todos los géneros. Hay que valorar el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, en muchos sentidos. Y no porque yo sea mujer lo digo y es cierto, ¿no? Realmente así es. Y todos lo reconocen. Tan solo, pues, hay que reconocer que nuestra madre es mujer. Tan solo empezando por allí. Nadadora de vida. Una educadora, una formadora. Porque como bien dijo la maestra Patti, la educación empieza en casa. Y generalmente es de la mamá. Entonces, ella es la que marca la pauta. En ese sentido, es un papel que nos ha tocado desempeñar como mujeres ancestralmente, ¿no? Y eso dudo que cambie en mucho tiempo, la verdad. Entonces, en ese sentido, sí debemos valorarnos nosotras mismas, en efecto, pero la sociedad en general también debe valorar más a la mujer. Yo también estoy a favor de que la mujer se haga escuchar a través de manifestaciones sin llegar a la violencia, ni física, ni de ningún tipo, ¿no? Eso que hacen de vandalizar, yo también no lo veo necesario, como para qué. O sea, si estás alzando la voz, debería ser suficiente, ¿no? No necesitas violentar a nadie para eso. Se supone que estamos en contra de la violencia, no puedes ir a generar violencia, pues eso genera más violencia todavía. Así es. Para valorar a la mujer, pues lo importante es valorarse uno mismo primero para que aprendan a valorarte como mujer. Como conclusión, Patricia Saracho, ¿qué nos puedes decir para que las mujeres que aún no tienen esa valoración de sí mismas, que no saben lo importante que es ser mujer y valorarse para que la valoren, qué les podemos decir a ellas? Yo quiero comentar algo que a mí me parece muy importante y es que la información es poder. Una mujer informada que conoce sus derechos, sus obligaciones, que conoce las instancias que existen actualmente públicas, privadas, asociaciones civiles que brindan orientación, apoyo, una guía para cuando la mujer reconoce que no se están llevando a cabo sus derechos universales, derechos que son tanto de hombres como de mujeres. Creo que mi recomendación sería infórmense. Infórmense para que detecten si están siendo maltratadas, si se les está reconociendo realmente en su trabajo, en su casa, en la colonia donde viven. Infórmense, busquen esos espacios, aprovechen ahora en el Día de la Mujer que hay tanta conferencia, mucha información, ya lo decías en redes sociales, WhatsApp, no solo es mandar feliz Día de la Mujer. ¿Y por qué? Conocer un poquito más de los orígenes, de la historia, por qué hubo esta lucha, qué estaba pasando, por qué la mujer no se sentía reconocida o porque hay jóvenes, mujeres muy, muy jóvenes que ya están casadas y que están bajo el yugo, como comentaba la maestra Gaby, que creo que no es nuestro caso de ninguna de nosotras, pero que se informen. Yo concluyo con información es poder. Infórmense para que puedan de esta manera actuar. ¿Qué nos hace falta, Gabriela Suárez? ¿Qué nos hace falta decir? Eso sí, lo hemos estado viendo muy insistentemente, inclusive algunos hombres he visto que ponen que por qué Día Internacional de la Mujer, que por qué las felicitan.
Y sí, quizás no nos deben de felicitar porque no estamos festejando nada, no estamos celebrando algo, estamos conmemorando ese día que se utiliza en específico para alzar la voz, para aprovechar todos los medios de comunicación y estar informados sobre por qué se conmemora ese día, el significado que tiene y qué debemos de hacer, qué podemos hacer, conocer todo, tanto responsabilidades como derechos, como obligaciones, como todo lo que compete a ser mujer. Como conclusión, Gaby Suárez, ¿qué podemos decir del tema? Ahorita que lo mencionabas, hace poco escuché, bueno, unos años, escuché a un maestro preguntar a otro, ¿por qué les festejan a las mujeres el día 8 de marzo y luego el 10 de mayo? ¿Por qué tanto festejo a las mujeres? Y el otro le responde, y eso fue en el plantel, el otro le respondió, mira, dice, no te quejes, lo dijo con otras palabras, no te quejes, nosotros celebramos 363 días, déjales a ellas 2. Y eso lo resume muy bien, ¿no? Que a ellos se les atiende, y estoy hablando de compañeros, se les atiende bien todo el año por sus respectivas madres, hijas, esposas, y pues a nosotras nos toca que nos consientan 2 días del año, resulta, y ellos lo ven, tienes razón, dijo el otro. Entonces ahí se resumen, ¿no? Deberíamos, más allá de la celebración, conmemoración, o como le quieran llamar al Día de la Mujer, debemos reflexionar al respecto y ver qué podemos hacer cada uno desde nuestra trinchera para poder ir solventando todas esas diferencias. Pues muchas gracias a la maestra Gabriela Suárez, a la maestra Patricia Saracho, por sus intervenciones el día de hoy en este Día Internacional de la Mujer. Y pues no nos queda más que estén pendientes y que aprovechen, como lo dijo la maestra Pati Saracho, la información es poder. Y entonces utilicen las redes sociales ya que las tenemos constantemente, no podemos vivir sin el celular, entonces constantemente estamos informados y hay que aprovechar esa información. Ahorita, yo creo que tenemos toda la semana recibiendo información, porque ya no solamente lo llaman el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, sino que hay algunas redes sociales que lo manejan como el mes de la mujer. Entonces, hay bastante información que podemos tomar en cuenta y que podemos aprovechar. Y pues solo nos resta decirles que el lema para este 2022 es igualdad de género, aunque hay algunas discrepancias con la igualdad de género, pero así se llama la campaña de este 2022, igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Que ese tema da mucho de qué hablar porque es sobre el cambio climático y otras cosas que la próxima semana lo vamos a tener con un especialista. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy en esta edición especial de Una Semana en Elite Más y muchas gracias a la audiencia que nos ve en Facebook y YouTube. Gracias. 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 Por hoy concluye este programa, recordándoles que la preservación de los valores depende de la escuela y de la familia, donde nuestros hijos son el mejor enlace con una sociedad de valor. Reafirmamos el compromiso para estar presentes en la próxima emisión de Una Semana en Elite Más.